Gaza vuelve a estar bajo fuego. Y esta vez, las tropas israelíes avanzan hacia la ciudad de Gaza. Los informes hablan de aspas de helicópteros y enjambres de drones, y de barrios vaciados a toda prisa mientras las familias huyen antes del avance. Lo que comenzó como defensa se ha convertido en ofensiva sobre el terreno. Y lo que la mayoría no ve es que podría estarse cumpliendo ante nuestros ojos una importante profecía bíblica. La Escritura muestra que este momento fue trazado hace mucho tiempo, no en un solo versículo críptico, sino en un coro. 4 profetas, 4 movimientos: fuego, traslado, colapso, resurrección, y luego una guerra que solo Dios puede detener. El liderazgo político dirige la operación en medio de tensiones internas y el escrutinio internacional. ¿Por qué atacar ahora cuando la nación se siente más débil? Una respuesta apunta hacia atrás, al Génesis, donde Dios promete a los descendientes de Abraham una tierra desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Una visión que más tarde se llamó el Gran Israel. Para alcanzar tal extensión se superpondrían fronteras que hoy reclaman Palestina, Jordania, Líbano y partes de Siria e Irak. Algunos sostienen que Gaza es la primera pieza de ese mosaico. Para entender lo que están viendo en el mapa, debemos comenzar donde comienzan los profetas: la costa de Filistea. Filistea era el nombre que la Biblia daba a esa estrecha franja costera que reaparece una y otra vez en la historia. 5 ciudades la definían: Gaza en el sur, Ascalón y Asdod en el centro, Ecrón y Gat más al interior. Piénsenla como la autopista de los imperios, el puente terrestre entre Egipto y el Levante. Quien controlaba este corredor dominaba el comercio, el paso militar y el flujo cultural. Por eso la Biblia la marca como algo más que geografía. Era una frontera, el lugar donde el pueblo del pacto se encontraba con sus rivales más persistentes. Santuarios dedicados a Dagón alineaban esta costa, convirtiendo la orilla en un duelo de culto tanto como de guerra. Jueces 1, 18 a 19 cuenta cómo Judá capturó primero estas ciudades, pero no pudo retenerlas porque el enemigo tenía carros de hierro. Siglos después, 1 Samuel 13 describe la debilidad de Israel frente a la tecnología de hierro filistea, cuando sus guerreros iban a la batalla con bronce mientras sus adversarios portaban acero afilado. Por eso importaba esta línea costera. Era la falla entre fe y poder. Los profetas nunca la perdieron de vista. Amós inicia el patrón nombrando a Gaza para fuego y juicio. Sofonías lleva la línea más lejos, hablando de Gaza abandonada y del litoral asignado al remanente de Judá. Zacarías la expande de nuevo, imaginando angustia en las ciudades, un rey que perece en Gaza y extranjeros asentándose en Asdod. Luego Ezequiel amplía el horizonte, vinculando esta franja con la muerte y resurrección de Israel, y finalmente con una guerra de los últimos días que solo Dios puede detener. 4 testigos, repartidos por siglos, cada uno añadiendo una capa. Pocos se dan cuenta de lo específico que es este patrón, porque ha estado a la vista todo el tiempo. Gaza es donde el mapa y el texto siguen encontrándose. Cada regreso a la costa señala un nuevo giro en la historia del pacto. Las fronteras revelan lealtades y las fronteras exponen el corazón. ¿Por qué Dios sigue dirigiendo nuestra atención aquí? Quizá porque lo que ocurre en el límite muestra lo que hay dentro. Y por eso el primer profeta que nombra Gaza, Amós, sigue importando. 1 Sum. Amós predicó a mediados del siglo VIII a.C. C. Durante el reinado de Jeroboam II. El reino del norte de Israel era rico, sus santuarios llenos, pero sus pobres estaban oprimidos y sus jueces sobornados. Al norte Asiria se alzaba,
una tormenta acumulándose más allá de las fronteras de Israel. A esa comodidad llegó un pastor de Tecoa, hablando con fuego. Sus palabras cruzaron naciones y empezó con Gaza. Por 3 pecados de Gaza y por el 4, no revocaré su castigo, declaró, anunciando fuego contra sus muros y fortalezas, y la desaparición del remanente filisteo. Amós 1, 6-8. El pronunciamiento recorre la costa, nombrando Asdod, Ascalón y Ecrón por turno, un barrido medido que deja a Filistea sin refugio. La acusación era por vender comunidades enteras a la esclavitud, rompiendo vínculos de pacto por ganancia. La fuerza de Gaza ardería, su gente sería dispersada y su nombre vaciado. No era la primera vez que los filisteos quedaban bajo escrutinio divino. Jueces 3, 1-4, registra que Dios dejó ciertas naciones, incluida Filistea, como prueba para Israel, para ver si andarían en sus caminos. Los filisteos se convirtieron en esa prueba una y otra vez, desde las hazañas de Sansón hasta el arca del pacto capturada y la estatua de Dagón derribada ante ella. 1 de Samuel 5. Ecos posteriores recuerdan también la humillación de Gaza, como en Jeremías 47. La frontera afilaba la fe de Israel o exponía su falta. Amós declaró que la paciencia de Dios con este terreno de prueba se había agotado. El fuego venía. La historia muestra el borrado. Los ejércitos asirios bajo Teglat-Pileser III y Sargón II sometieron las ciudades filisteas, deportando poblaciones y reasentando extraños en su lugar. Babilonia presionó al remanente aún más. Las reorganizaciones helenísticas bajo Alejandro y sus sucesores reconfiguraron la costa, y para la época de Roma, los filisteos ya no existían como un pueblo distinto. Su nombre permaneció en la tierra, dando finalmente origen a la etiqueta Palestina, pero su cultura se disolvió. La profecía había golpeado. Un pueblo temido por su hierro y sus gigantes desapareció del escenario de la historia. Amós enciende la chispa. Fuego en los muros y un nombre que sigue resonando después de que un pueblo se ha ido. Los juicios de Dios no son arbitrarios, reflejan su justicia. Cuando el poder se usa para esclavizar, cuando los vulnerables se negocian por ganancia, Él responde. Gaza en Amós se convierte en advertencia y en espejo. ¿Qué nación puede mantenerse en pie si olvida la justicia? Amós nombra el fuego, pero aún no describe quién vivirá en las ruinas. Eso lo dejará para otro profeta, Sofonías, que se atreve a hablar de abandono y de un traslado. El oráculo de Sofonías en el capítulo 2 comienza con abandonos tajantes. Gaza queda vacía, Ascalón convertida en desolación, el pueblo de Asdod expulsado al mediodía. Y sin embargo, en medio de esa ruina surge una declaración sorprendente. La costa del mar será para el remanente de Judá. Allí apacentarán. En las casas de Ascalón se acostarán. El lenguaje pasa de destrucción a posesión, de vacío a herencia. No es solo juicio, es traspaso. Para entenderlo debemos situar a Sofonías en su momento. Era descendiente del rey Ezequías y habló en los días de Josías, el rey reformador de Judá. Asiria se desvanecía, Babilonia ascendía y Jerusalén misma estaba en una encrucijada. En ese contexto, las palabras de Sofonías sonaban como doble filo. Ruina cercana para la costa filistea, pero esperanza a largo plazo para los sobrevivientes de Judá. Los verbos cuentan la historia: apacentar, habitar, descansar. Lo que había sido frontera de guerra se convierte en imagen de vida establecida. Históricamente, fragmentos de esto aparecieron en oleadas. Después del exilio, pequeños grupos de repatriados bajo Zorobabel y Esdras restablecieron presencia judía, aunque la costa siguió disputada bajo la supervisión persa y luego griega. Los lectores discrepan sobre hasta dónde alcanza la promesa en la historia.
Pero la asignación de Sofonías mantiene la costa dentro del horizonte futuro de Judá. Aún así, la imaginación profética marcó una trayectoria. Lo que fue fortaleza del enemigo, un día sería contado como pasto de Israel. Abdías 1, 19, hace eco de la misma visión. Los del Negev poseerán la tierra de los filisteos. Y Josué 13 enumera Filistea como territorio no conquistado, asunto pendiente en el mismo borde de la promesa. Éxodo 23:31 esboza la línea fronteriza ideal, colocando esta costa dentro del horizonte prometido. Sofonías completa el círculo al prometer esa tierra inconclusa al remanente de Judá. Dios no deja ruinas desatendidas. Él nombra quien las hereda. El peso de esto es teológico. En Amós, Gaza cayó por la injusticia. En Sofonías, su caída se convierte en telón de fondo para la misericordia, el remanente del pueblo de Dios hallando descanso en un terreno antes hostil. Es misericordia escrita en geografía, y aún así agudiza la prueba. ¿Qué hará Judá cuando reciba la tierra? La herencia no es solo un regalo, es responsabilidad. ¿Por qué importa esto para nosotros? Porque la soberanía de Dios alcanza mapas y fronteras, no para inflamar la política, sino para mostrar que sus propósitos inclinan incluso las ruinas hacia su pacto. Y cuando Él asigna tierra a un remanente, está enseñando que el juicio nunca es su última palabra. Sofonías no deja ruinas en la orilla. Él nombra quién vivirá allí. Pero la historia no se detiene aquí. Si Amós enciende el fuego y Sofonías concede el campo, Zacarías va aún más lejos. Ve tronos derrumbarse, reyes perecer y rostros extranjeros habitando las viejas ciudades. La costa no solo queda abandonada y reasignada, sino totalmente trastocada. Ascalón verá miedo. Gaza se retorcerá de angustia. Un rey perecerá en Gaza, y en Asdod habitarán extranjeros. Las palabras de Zacarías penetran más allá de la ruina o el traspaso. Describen una sociedad deshaciéndose desde el trono hasta sus calles. Si Sofonías se atrevió a decir quién heredaría la tierra, Zacarías se atreve a mostrar cómo el viejo orden se derrumba para dar paso a ello. El profeta habló a fines del siglo VI a.C. Mientras se reconstruía el templo y una frágil esperanza surgía entre los repatriados. Ellos habían visto caer a Babilonia y levantarse a Persia. Sabían cuán rápido los poderosos son reemplazados. En ese mundo, Zacarías declaró: «El miedo aprieta Ascalón, la angustia oprime Gaza, el rey se ha ido y Asdod se llena de un pueblo mezclado». Es el vocabulario del colapso de un régimen, no solo ruina de un campo de batalla. Los tronos caen, las fronteras se difuminan y las identidades cambian bajo la presión de los imperios. La historia ofrece ecos. Alejandro Magno sitió Gaza en 332 a.C., golpeando sus muros durante meses antes de abrir brechas con fuego y sangre. Su gobernante fue ejecutado, su población desplazada y guarniciones griegas ocuparon donde antes reinaba el orgullo filisteo. Más tarde, bajo los seleucidas, romanos, bizantinos y califatos, las ciudades costeras fueron repobladas repetidamente. Asdod, en especial, llevó la marca de colonos extranjeros, confirmando el cuadro profético de extraños viviendo donde persistían viejos nombres. Jeremías 47, con su lamento sobre la humillación de Gaza, entona la misma nota en una clave anterior. El texto no se conforma con la destrucción. Nombra la angustia, la emoción misma de un pueblo al darse cuenta de que su centro se ha colapsado. Nombra la habitación extranjera, la lenta erosión de identidad cuando un pueblo reemplaza a otro. No es un solo acontecimiento, es un patrón de convulsiones. Y en medio de todo, el profeta insiste en que el orgullo de Filistea, será abatido. La teología es contundente.
Los tronos humanos no pueden sostenerse frente a los propósitos de Dios. Esto nos deja una reflexión sobria. El orgullo en los gobernantes, el orgullo en las fortalezas, el orgullo en la identidad, todo puede disolverse en un instante. ¿Qué queda cuando los reyes perecen y los pueblos se dispersan? ¿Quién sostiene la historia cuando los nombres cambian en los mapas? Zacarías nombra lo que hacen los vacíos de poder, los tronos caen y las fronteras cambian de rostro. Si Amós encendió el fuego y Sofonías asignó la herencia, Zacarías amplía el horizonte. La costa no solo queda abandonada, queda rehecha. Y en esta expansión, el patrón apunta hacia adelante, porque más allá del colapso del poder filisteo, hay una visión de Israel mismo, muerto y luego en pie en un valle de huesos. Y para esa visión debemos volvernos a Ezequiel. El valle se abre en silencio. Ezequiel, exiliado en Babilonia, es llevado por el Espíritu a una llanura llena de huesos. Habla después de la caída del templo en 586 a.C. C. Con Judá dispersa y la esperanza agotada. No están esparcidos a la ligera, están amontonados, quebradizos por el sol y el tiempo. Entonces viene la pregunta divina: ¿podrán vivir estos huesos? Ezequiel no se atreve a adivinar. Responde: Señor Dios, tú lo sabes. La respuesta no es una explicación, sino una orden. Habla a los huesos. Lo hace y el suelo comienza a resonar. Los huesos buscan a sus pares, las articulaciones encajan, los tendones los envuelven, la carne se forma, la piel los cubre. El valle pasa de cementerio a campo de batalla, pero aún no tienen vida. Dios ordena de nuevo, llama al aliento. Ezequiel clama y el viento irrumpe. El aliento entra, los cadáveres se levantan. Lo que había sido deshecho ahora está de pie como un ejército. La visión se explica con palabras claras. Estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen: nuestra esperanza se ha perdido. Dios responde con una resurrección en etapas. Primero, el regreso. Segundo, la reconstrucción. Por último, el aliento. La primera etapa reúne los huesos, el retorno a la tierra. La segunda los reviste de tendones y carne, la reconstrucción de la vida nacional. La etapa final, el espíritu entrando, todavía está retenida. El cuerpo vive. El aliento aún espera. La historia da testimonio de este patrón. Tras la dispersión y siglos de silencio, el siglo XX vio huesos reunidos desde cada rincón del exilio. En 1948, un Estado se alzó de nuevo, marcando el regreso del cuerpo a la tierra. Oleadas de aliyá trajeron judíos de Europa, Yemen, Etiopía, Rusia. Un cuerpo regresó a la tierra. La lengua se revivió. Las ciudades se reconstruyeron. Desde las calles de Tel Aviv hasta las piedras de Jerusalén, tendones cubrieron huesos. Estructuras de seguridad, granjas y universidades florecieron, señales de carne, no aún de aliento. Sin embargo, la espera persiste. El Espíritu todavía no ha sido derramado en plenitud sobre la nación. El valle de Ezequiel aún guarda su tensión. Algunos sostienen que la visión se cumplió en el regreso de Babilonia. Otros dicen que es solo símbolo de renovación espiritual. Sin embargo, el alcance de la promesa va más allá del modesto retorno desde Babilonia. Habla de toda una casa, de una nación completa, no de fragmentos. Muestra un cuerpo formado, erguido, que aún espera el aliento del mismo Dios. ¿Ven el peso de esto? Israel ha vuelto. Israel ha reconstruido. Pero Israel todavía no ha respirado. El valle de Ezequiel nombra la paradoja de nuestro tiempo. El reloj profético ha avanzado, pero sus manecillas aún no llegan a la hora. Este momento nos plantea una pregunta. Si los huesos pueden levantarse y las ciudades pueden surgir, pero el espíritu aún espera, ¿para qué está guardando Dios el aliento? Y cuando llegue,
¿Estarán las naciones preparadas? Los profetas no dejan esa pregunta suspendida. Después de que el cuerpo está de pie, Ezequiel habla de una tormenta que se reúne, una coalición que se amontona contra la tierra, atraída no por azar, sino por el anzuelo de Dios. Ezequiel no se detiene con los huesos que resuenan y se ponen de pie. La visión gira de inmediato, como diciendo: una vez que el cuerpo se forma, pero aún sin aliento, una tormenta se reunirá. El profeta describe a un líder llamado Gog, de la tierra de Magog, que surge del lejano norte. No viene solo. Los nombres antiguos se despliegan en Ezequiel 38. Persia, Cus, Fut, Gomer, Bet-Togarmá. Cada uno era un pueblo real en tiempos de Ezequiel, cada uno señalando tierras que rodean a Israel desde Irán, pasando por África hasta Anatolia. Los estudiosos debaten sus equivalencias modernas, pero el patrón es inconfundible: una coalición que rodea y converge. La profecía es tajante. Estas naciones avanzarán contra un pueblo reunido de nuevo, que habita en aldeas sin murallas, creyéndose seguro. La paradoja es deliberada. El cuerpo está de pie, la tierra reconstruida, pero el espíritu aún no ha sido derramado. En medio de esa restauración incompleta, marchan los ejércitos, y Dios dice que Él mismo los arrastrará, anzuelos en sus quijadas, para mostrar su santidad. La secuencia es sobrecogedora. Primero se levantan los huesos, luego se reúne Gog. Tratamos esto como futuro y cercano, en la línea del tiempo de los últimos días. Esta no es una guerra que Israel elige. El profeta insiste en que es una guerra que Dios ordena como escenario para su revelación. Ezequiel 38, 19, habla de un terremoto tan grande que montes caerán y muros se derrumbarán. La confusión se esparcirá entre las filas. Fuego caerá sobre los ejércitos y sobre costas lejanas. El texto va más allá de la estrategia militar hacia un teatro divino. El resultado no es incierto. Gog viene a escribir su nombre en la historia. Dios escribe el suyo. El propósito es la revelación, para que las naciones conozcan al Señor. Las interpretaciones varían. Algunas tradiciones judías veían a Magog como tribus escitas que vagaban por la estepa. Los primeros cristianos relacionaron los nombres con los enemigos de Roma. Los lectores modernos los mapean a Rusia, Irán, Turquía y más allá. Los mapas cambian. Los poderes surgen y caen. Y este Gog-Magog es distinto de la rebelión en Apocalipsis 20, que ocurre después del reinado milenario, aunque los nombres resuenen. Sin embargo, el patrón de Ezequiel sigue fijo. Después de que Israel se alce de nuevo, vendrá una vasta convergencia desde los puntos cardinales. Aunque los estudiosos discrepen, todos coinciden en que el clímax es intervención divina, no defensa humana. Se puede casi sentir la tensión creciendo en el texto. Los huesos están de pie en el valle, pero el aliento aún espera. Y ahora esta coalición se cierne, decidida a borrar lo que Dios ha levantado. Pero la profecía vuelve a girar. Dios declara que las naciones lo conocerán a través de este juicio. La guerra no trata solo de tierra. Se trata del desvelamiento del nombre del Señor ante todos los pueblos. ¿Por qué el texto se detiene en tanto terror? Para recordarnos que la restauración inconclusa es frágil, y solo el Espíritu de Dios puede completar lo que Él comienza. Si huesos sin aliento atraen enemigos, ¿qué nos dice eso sobre confiar en estructuras sin el Espíritu? Ezequiel nos deja con esa tensión, pero la profecía no se detiene en el valle. Eleva nuestros ojos a la ciudad que siempre atrae a las naciones, Jerusalén. Y Zacarías nos dice lo que sucede cuando las naciones se reúnen allí. Jerusalén siempre ha atraído la mirada de las naciones, pero la profecía afila esa mirada hasta volverla más pesada. Zacarías habla de un día en que la ciudad se convertirá en una copa
que hará tambalear a los pueblos, cuando los que intenten levantar su piedra solo se aplastarán a sí mismos. No es una metáfora vaga. Es la visión de una ciudad sitiada, pero guardada por el Señor mismo. El texto describe ejércitos rodeándola, naciones esforzándose contra sus muros, y luego un giro. El Señor hiere a los que vienen. Los defensores son fortalecidos, los agresores deshechos. En el mismo capítulo aparece una línea punzante. Mirarán al que traspasaron y harán duelo. No es simplemente lenguaje de batalla, es reconocimiento. Una nación al borde de la guerra vuelve sus ojos hacia un redentor herido. La historia ya insinúa esta gravedad. Los babilonios derribaron el templo. Los romanos lo incendiaron. Cruzados, otomanos, británicos, jordanos, israelíes. Uno tras otro, gobernantes tocaron Jerusalén y sintieron que la historia se doblaba bajo ellos. Sin embargo, Zacarías no habla solo de imperio. Vincula el futuro de la ciudad con la revelación. Jerusalén se convierte no solo en un campo de batalla, sino en un espejo, obligando a las naciones a enfrentar al que está entronizado. Esto coincide con Ezequiel 39, donde el resultado es el conocimiento público del Señor en todas las naciones. Piensen lo que significa. Los ejércitos pueden marchar por llanuras y valles, pero el peso decisivo cae sobre una sola colina. Los profetas insisten en que aquí, más que en cualquier otro lugar, Dios escribe la historia a la vista de todos. Dios escribe la historia donde prometió ser visto, la ciudad donde reinó David, donde Jesús fue crucificado, donde el Espíritu descendió en Pentecostés, es donde la historia vuelve a tensarse. Para quienes escuchan ahora, la advertencia es sobrecogedora. Si Jerusalén es la copa, entonces toda nación que se incline sobre ella deberá beber. Si es la piedra, toda mano que la tome será herida. La pregunta no es si la ciudad temblará, sino si los ojos reconocerán al traspasado cuando llegue el temblor. Y este reconocimiento no está solo. Ezequiel habló de un aliento que espera. Jeremías y Joel prometieron un espíritu derramado. Pablo escribió de un misterio en el que Israel se volverá al fin. Del temblor al aliento, el nuevo corazón de Jeremías, el derramamiento de Joel y el misterio de Pablo vienen a continuación. 1. Jeremías vio un día en que Dios mismo inscribiría su ley en el interior, cuando conocer al Señor ya no dependería de sacerdotes ni de rollos, porque cada hijo e hija de Israel llevaría su palabra dentro. No es geografía ni política, es renovación interior. Es el corazón hecho carne para que el Espíritu de Dios habite. Joel se une al coro con fuego en sus palabras. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice, prometiendo visiones a los ancianos y profecía a los jóvenes. Siglos después, Pedro se levantaría en Jerusalén en Pentecostés y diría: esto es lo que habló Joel. Llamas de fuego reposaron, lenguas estallaron, la iglesia nació. Y sin embargo, el horizonte de la visión de Joel se extiende más allá. No habló de un puñado en una ciudad, sino de un derramamiento sobre toda la casa. Pentecostés fue un anticipo. La inundación aún no ha llegado. Pablo levanta el velo en Romanos, lo llama un misterio, un endurecimiento parcial hasta que la plenitud de las naciones haya entrado, y entonces todo Israel será salvo. Insiste en que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Lo prometido a los padres no puede ser deshecho por siglos de extravío. El mismo Espíritu que dio vida a los gentiles, un día soplará sobre Israel como nación. El valle de Ezequiel está en el trasfondo aquí. Los huesos reunidos, el cuerpo vestido de carne, pero el profeta aún espera el aliento. Jeremías nos dice qué tipo de aliento: ley escrita adentro. Joel nos dice cómo se ve: espíritu derramado como lluvia. Pablo nos dice cuándo:
Después de que las naciones hayan tenido su hora, se levantará el velo. Aquí el dolor se convierte en esperanza. El reconocimiento del traspasado no terminará solo en duelo. Prepara el camino para la renovación, para que la fidelidad del pacto fluya como un río por la tierra. La geografía no puede terminar lo que solo el Espíritu puede comenzar. Y si Dios cumple sus promesas a Israel después de tantos siglos, entonces puedes confiar en que cumple sus promesas contigo. Por eso miramos el reloj, no con miedo, sino con fe. El cuerpo vive, el aliento aún espera, y cuando llegue, el mundo volverá a temblar, no en guerra, sino en espíritu. Comunidades que nunca entraron en nuestro canon, aún así, imaginaron el fin en formas que hacen eco de los profetas. En Qumrán, en las cuevas sobre el Mar Muerto, se copió un rollo llamado el rollo de la guerra. Esboza una batalla entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, un conflicto desplegado año tras año. Enumera vecinos hostiles, pueblos costeros entre ellos, y traza una guerra que termina en triunfo divino. No es escritura, pero es una ventana a cómo los judíos en vísperas de Roma entendían su tiempo. Esperaban una guerra de alcance cósmico, librada en suelo familiar, con Dios mismo asestando el golpe final. Otro texto, 2 Esdras, escrito a la sombra de la caída de Jerusalén en el primer siglo, prevé convulsiones que sacuden a todos los imperios. Sus capítulos 15 y 16 describen guerras sin fin, naciones consumidas en fuego y un mundo que tiembla bajo el juicio. Es un grito de angustia que ve deshacerse la historia e insiste en que solo Dios puede cerrarla. 2 Baruc se une al coro. Compuesta después de la destrucción del templo, llora a Sión en cenizas y suplica vindicación. Sin embargo, alza la vista hacia el final. Cuando el ungido aparezca, los enemigos sean juzgados y la ciudad sea restaurada. Su lenguaje es duelo, pero su horizonte es renovación. Ninguna de estas escrituras tiene la autoridad de Jeremías o Ezequiel. No son canon, pero nos dicen algo crucial. El mismo arco de juicio, reunión, guerra santa y restauración llenaba la imaginación de comunidades enteras. No era una lectura aislada de un profeta, era la melodía de un pueblo que sabía que su historia estaba inconclusa. Aún fuera del canon, el coro cantaba la misma melodía. Por eso estas voces importan. Prueban que el patrón no fue inventado después, ni confinado a una sola escuela. Se transmitía en rollos, oraciones y esperanza susurrada a lo largo de siglos de sufrimiento. Y si los márgenes cantan en armonía con el centro, la pregunta que nos presiona es simple. Si el mundo antiguo esperaba una guerra santa y una renovación llena del Espíritu, ¿deberíamos esperar menos? Los antiguos esperaban con esperanza. Rollos en cuevas, lamentos en calles en ruinas y profecías nacidas en el exilio mantenían la misma expectativa, la historia inclinándose hacia la intervención de Dios. Esa línea ahora nos alcanza. ¿Cómo debemos velar? Velar significa reconocer las señales sin apropiarse del calendario. Los profetas trazan formas de coaliciones y ciudades temblorosas, pero nunca nos entregan una fecha. Ese silencio es misericordia. Nos mantiene despiertos sin una falsa certeza. Convertir la profecía en arma es perder su propósito. Cuando Amós nombró a Gaza, cuando Zacarías fijó los ojos de las naciones en Jerusalén, no estaban dando un plan de guerra. Declaraban que Dios ordena la historia y llama a su pueblo a la perseverancia. El mapa es suyo, las horas son suyas. Nuestra tarea es la fidelidad. Así, velar con fidelidad se parece a tener paciencia bajo presión, orar cuando las naciones se enfurecen, tener esperanza cuando arden los titulares. Piensen en el aposento alto en Hechos, esperando sin conocer la hora, pero listos cuando cayó el fuego.
El papel del atalaya no es predecir, es estar despierto. Mira el reloj. Deja que el mapa te recuerde que Dios ya preparó el escenario. Retén la espada de la presunción. El que posee las horas traerá el aliento. La historia no está a la deriva. Avanza hacia la hora en que el Señor se revelará sin velo. El cuerpo está de pie. El aliento está prometido. El traspasado espera ser reconocido. Esto no es un rompecabezas que resolver, es un llamado a la fe. El Señor que habló por medio de Amós y Ezequiel, de Jeremías y Pablo, no ha abandonado su palabra. Su paciencia es misericordia, extendida para que más se vuelvan antes de que el día quede sellado. Cuando ese día llegue, ninguna coalición permanecerá, ningún imperio se jactará y ninguna ciudad será definida por el miedo. Todas serán definidas por su gloria. Tomen ánimo, el Dios que guarda la historia de Israel, guarda la tuya. Vive despierto, deja que la admiración se eleve en adoración. ¿Estarás velando cuando el reloj marque la hora? Si este recorrido despertó algo en ti, no dejes que se desvanezca en el ruido. Hay más susurros escondidos en las páginas de la Escritura, esperando ser descubiertos. Quédate con nosotros. Suscríbete, escucha con más atención y sigue caminando por este sendero estrecho entre trueno y silencio. Espero volver a verte pronto.